Ya chicos, hoy día nos toca hacer la clase de insuficiencia cardíaca aguda, que es lo que algunos antiguamente le decían el edema pulmonar agudo. Pero se cambió un poquito el concepto para poder ampliar un poco más a otras formas de falla cardíaca aguda que no solamente tiene que ver con la pura congestión del paciente. Ya pasaron falla cardíaca crónica, ¿no es cierto? Insuficiencia cardíaca en Sí, general. sí, Sí, la sí. Ya, conozco. ya. Maravilloso, porque todo eso lo vamos a dar por pasado. Ya no vamos a volver a explicar esos tópicos, sino que vamos a ver solamente lo que compete a la descompensación aguda del paciente. ¿Ya? Entonces, cuando uno habla de insuficiencia cardíaca aguda, como les decía, es el desarrollo de signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, pero de forma más bien aguda, por eso el nombre. Y el punto que la diferencia con la insuficiencia cardíaca es que estos síntomas requieren de asistencia médica inmediata. ¿Ya? Y ahí pueden haber dos tipos de pacientes. Uno, que un paciente que ya tiene insuficiencia cardíaca y que por alguna razón su insuficiencia cardíaca se descompensó. ¿Ya? Que es lo que antiguamente se denominaba insuficiencia cardíaca congestiva, la ICC, que siempre le ponen ICC, digamos, cuando hay un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Pero la verdad es que la presencia de congestión no es habitual en los pacientes con insuficiencia cardíaca una vez que están tratados, ¿ya? Entonces, que ellos se descompensen y se congestionen requiriendo atención médica, ese es un escenario de insuficiencia cardíaca aguda. Y el otro escenario es que un paciente que haga una insuficiencia cardíaca de nuevo, ¿ya? O sea, que el paciente no tenga el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y empiece a desarrollar en un periodo corto de tiempo síntomas de insuficiencia cardíaca, como por ejemplo las miocarditis fulminantes. En cuanto a epidemiología, esto varía un poco de país en país, digamos, pero en general el 85% de los casos de insuficiencia cardíaca aguda son pacientes crónicos que se descompensan, ¿ya? Y solamente el 15%, afortunadamente, por eso los que tienen más mal pronóstico, son los que se presentan con insuficiencia cardíaca de nuevo. Es la mayor causa de consulta, digamos, por disnea en pacientes sobre 65 años. Es cerca del 70% de todos los gastos de insuficiencia cardíaca, que ya dijimos que la insuficiencia cardíaca es el mayor gasto en salud por patología, incluso superando el cáncer. Se puede presentar en muchas formas y todas esas formas se asocian a mayor mortalidad, ya sea en la hospitalización o después del alta. El evento de tener una insuficiencia cardíaca es malo para la evolución del paciente, ¿ya? Y como les decía, la mayoría de los pacientes, 85% dependiendo del país, van a tener síntomas de insuficiencia cardíaca previos y en general se van a presentar normotensos o hipertensos, ¿ya? Y pacientes que tengan otras comorbilidades, generalmente tienen otras comorbilidades, ¿ya? Acá hay una tabla comparativa de algunos estudios que se hicieron alrededor del mundo para ver la incidencia y las características de los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca descompensada. Los dos primeros, el AVIO y el Optimize, son estudios norteamericanos, ya que son los estudios que tienen más pacientes. ¿Ya? El tercer estudio es el AEROHART, que son 24 países en Europa, ¿ya? Y el cuarto estudio es el ICARO, que se hizo en Chile el año 2005, 2004-2005 aproximadamente, ¿ya? Que ahí participamos nosotros también, como centro. Como ustedes pueden ver, en cuanto a la edad, nuestros pacientes tienden a ser un poquito más jóvenes, pero en general están peri 70 años todos los pacientes que se en promedio. El porcentaje de mujeres en general tiende a ser bastante simétrico, ¿verdad? No hay un gran predominio de hombres sobre mujeres. La mayoría de los pacientes, como les decía, tienen ya el diagnóstico de falla cardíaca previa, por lo tanto esta es una insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Ya? Y lo que llama la atención siempre cuando uno empieza a revisar los estudios es que generalmente la mitad de los pacientes tienen fracciones de eyección que se consideran reducidas. En general, para los estudios clínicos se considera menos del 40% de fracción de eyección como fracción de eyección reducida. Entonces, uno ve que no son todos los pacientes como uno se imaginaría, digamos. Uno se imaginaría que los que tienen peor fracción de eyección son los que se descompensan más, pero la verdad es que hay casi mitad y mitad de proporción de pacientes con fracción de eyección reducida y pacientes con fracción de eyección normal o cerca de lo normal, que efectivamente tienen alguna descompensación de algún tipo y que eso da pie a su insuficiencia cardíaca. ¿Ya? La presencia de cardiopatía coronaria es bien común, igualmente hipertensión, diabetes un poco menos y cerca del 30% tiene fibrilación auricular, que ahí entramos en el problema que hablábamos en la clase anterior, que a veces tú no sabes si tienen fibrilación auricular porque tienen un corazón muy dañado por su insuficiencia cardíaca o porque están haciendo taquicardia miopatía. Ese
Estos son los pacientes que los cuales en realidad uno queda con esa duda y uno tiende a tratar de controlar el ritmo. Y la presencia de disfunción renal va a depender un poco del estudio donde lo vean, digamos, y de la gravedad del paciente, mientras más grave, peor. Pero se presenta generalmente entre un 20 y un 30% de los casos. Y pues sí que se presenta es de muy, muy mal pronóstico. Un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca aguda con falla renal asociada, inducida por la insuficiencia cardíaca, eso es de muy, muy mal pronóstico. Entonces, todo un poco lo mismo que decíamos, digamos, es más frecuente en adultos mayores, la proporción entre sexos es igual, pero lo que sí se ha visto es que mujeres tienden a presentarse en mayor edad, y la edad por sí sola es un factor de mal pronóstico, entonces eso hace que a las mujeres les vaya un poquito peor. Y lo otro es que las mujeres tienden a tener fracción de eyección preservada, un poco más que los hombres. Y como ya vieron en la clase de insuficiencia cardíaca, a las insuficiencias cardíacas con fracción de eyección preservada todavía no hay mucho que ofrecerles, ¿ya? No hay muchos tratamientos efectivos que hayan demostrado que sirvan. Entonces, eso también le confiere un mal pronóstico. La mayoría de los pacientes que llegan en insuficiencia cardíaca aguda están normotensos o hipertensos. La presencia de shock cardiogénico afortunadamente es rara. La mortalidad hospitalaria, de todas formas, aunque no estén hipotensos, digamos, es cercana al 15% igual, ¿ya? Y los pacientes que están en shock cardiogénico puede llegar al 50%. Y si la insuficiencia cardíaca aguda es culpa de un infarto al miocardio, la mortalidad es 80%. Entonces, es importante no solamente reconocer que el paciente está congestivo, sino también reconocer la causa, y una de las primeras cosas que vamos a ver cuando veamos los algoritmos de manejo es descartar que este paciente esté haciendo un infarto, ¿ya? Ahora, uno de los grandes problemas y por los cuales esto implica un gran costo para los sistemas de salud es que estos pacientes requieren altos recursos en las hospitalizaciones, pero además se rehospitalizan de forma bien frecuente. 25% se rehospitaliza dentro de los primeros 3 meses, ¿ya? Y ya dijimos que cada hospitalización por insuficiencia cardíaca es malo para el paciente, disminuye su sobrevida, ¿ya? Y hay un porcentaje no menor, como ustedes pueden ver, que va a fallecer dentro de los primeros 6 meses siguientes a la hospitalización, que es un quinto, ¿ya? Y los predictores de mal pronóstico, como les decía, en general se ven, hay múltiples, están descritos en todos los estudios, digamos, algunos más, algunos menos. La edad, la menor presión sistólica, la presencia de falla renal y el menor nivel socioeconómico. Eso siempre es un predictor de mal pronóstico para cualquier cosa, ¿ya? Otros marcadores de mal pronóstico tienen relación con la malnutrición. Por ejemplo, si el paciente tiene albumina baja o tiene colesterol HDL excesivamente bajo, ¿ya? Eso habla más que de un riesgo protrombótico o protector trombótico, habla de que el paciente no produce proteínas en el hígado. Entonces eso es una muy mala condición para cualquier paciente. Ahí están las tendencias de las altas hospitalarias. Alta hospitalaria se entiende como paciente que se hospitalizó por insuficiencia cardíaca y salió del hospital en cualquier condición, vivo o muerto, ¿ya? Y lo que ustedes ven, estos son miles. Entonces, en Estados Unidos, digamos, lo que tienen son cercano a entre 500.000 y 600.000 hospitalizaciones anuales. Entonces, por eso que el tema de cuántos recursos consumen. Y aquí está el tema de qué tan posible es que un paciente con insuficiencia cardíaca se muera, que son los resultados del Optimize. Y si tú, hay 4 grupos, digamos, de riesgo que son los principales, digamos. Si un paciente tiene una sistólica normal, sobre 100, y tiene una TREA abajo 2, ¿ya? Su posibilidad de morirse en el hospital por ese diagnóstico de insuficiencia cardíaca es el 2,6%, lo cual igual es bastante significativo, digamos. No es, o sea, uno no pensaría que un paciente estando congestivo se va a morir, pero tiene un riesgo de mortalidad que es bastante tangible, digamos. Ahora, si el paciente tiene sistólica normal, pero empieza a hacer disfunción renal, su riesgo se duplica. Ya tienes un riesgo del 5% de morir, ¿ya? Si la presión está baja, digamos, pero la CREA se mantiene normal, tu riesgo sube a 7,5. Y si tienes las dos cosas, los riesgos son acumulativos. Si tú tienes hipotensión y falla renal, tu posibilidad de morir en el hospital anda cercana al 16%. Y eso es independiente que tú después puedas resolver la hipotensión, el hecho de que hayas llegado hipotenso a hospitalizar. Entonces, tanto la presión sistólica al presentarse como la presencia de falla renal son determinantes de súper mal. ¿Ya? Ahora,
¿Cuál es la causa de descompensación en general de los pacientes? Hay múltiples, ¿ya? Uno lo puede dividir en 4 categorías. Digamos, la primera es que aumenta el volumen, que por alguna razón tú estás aumentando la precarga de un corazón que no es capaz de inyectar lo suficiente. Y ahí está el consumo de sal y de agua aumentado, lo que nosotros vemos clásicamente la semana después del 18. La semana después del 18 es la hospitalización por insuficiencia cardíaca y por pancreatitis. Esas son las dos cosas que llegan la semana después del 18. Entonces, y eso es porque obviamente los pacientes creen que hay una licencia y empiezan a comer empanadas, las empanadas le echan sal, le echan carbomalle, que ya tiene sal, entonces, más las longanizas, las habas, etcétera, etcétera. Entonces, es bien difícil para los pacientes negarse a consumir sal, digamos, en una época como esta. Y históricamente, como les digo, es una de las fechas críticas de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. La pobre adherencia a terapia, ya sea terapia farmacológica o terapia, la dieta, digamos, si la persona sigue consumiendo sal o se toma los remedios tarde de y nunca, difícilmente va a estar compensado o libre de edema y eso va a hacer que ante cualquier cosa sea congestionado. La presencia ya de disfunción renal, ya que va a hacer que sea más difícil el manejo de volumen de ese paciente, que no orine, digamos, que el paciente tenga una lesión cogitante, una insuficiencia aórtica particularmente o una insuficiencia mitral, y en algunos casos pacientes que ya tienen algún grado de daño cardíaco pero que estén compensados y que aumentan un poco sus requerimientos como la presencia de fiebre e hipertiroidismo. También puede ser sobrecarga de presión por aumento de la poscarga, que ahí tiene que ver con más que nada con la presencia de hipertensión pulmonar, hipertensión arterial. Cuando hablamos del lado izquierdo, generalmente pacientes con hipertensiones muy mal controladas, ahí se empiezan a unir algunos factores de riesgo como la insuficiencia renal, que hace que los antihipertensivos funcionen menos y limitan un poco las opciones de terapia. Y las crisis hipertensivas que pueden presentarse derivadas de eso. Y en el lado derecho, a veces lo que uno puede ver es que hay pacientes que hacen edema pulmonar y eso descompensa una insuficiencia cardíaca de predominio derecho, generando una hipertensión pulmonar aguda. Puede haber también, como parte de la fisiopatología, pérdida de fuerza contráctil del miocardio, ¿ya? Y eso puede deberse a que el paciente está haciendo una isquemia aguda, de un infarto agudo del miocardio o una isquemia transitoria como una isquemia inestable. Y la toxicidad por drogas, como habíamos visto, que ahí los quimioterapéuticos probablemente son los que más causan. ¿Ya? Y la disfunción diastólica, que es, como les decía, el fenómeno que uno ve en el 50% de los casos de insuficiencia cardíaca. Esto puede verse exacerbado por taquicardia, debido a que el bien diastólico es mucho menor en taquicardia. Se disminuye mucho las expensas de la diástole del ciclo cardíaco cuando está taquicárdico. Y la presencia de enfermedades al pericardio, digamos, por ejemplo, pericarditis constrictiva, que puede hacer que sea más difícil aún llenar el corazón. Entonces, eso lleva a estos típicos cuadros de fisiopatología que tú tienes, por un lado, bajo gasto cardíaco, eso va a llevar a activación neurohumoral, más retención de sodio, más retención de fluido, más congestión. Y el paciente, como les decíamos en la clase anterior, digamos, si bien este es un sistema que para hipovolemia funciona muy bien, para congestión funciona muy mal, porque te vas a congestionar, el gasto cardíaco va a seguir al bajo, con la distensión que se genera de las cavidades cardíacas, más va a bajar el gasto cardíaco, más va a bajar la fuerza contráctil, porque baja la longitud de las fibras miocárdicas, van a superar lo que pueden rendir por ley de Starling. Y vamos a seguir bajando, digamos, la fracción de eyección y vamos a seguir en este círculo vicioso. Por otro lado, va a haber vasoconstricción periférica, porque los órganos van a tratar, por mediadores locales, de tratar de subir la presión de perfusión, va a haber una vasoconstricción. Va a tratar de aumentar el retorno venoso, va a aumentar la poscarga, pero eso va a aumentar las presiones ventriculares y va nuevamente a contribuir a la congestión. ¿Ya? Esta es como la misma fisiopatología de la insuficiencia cardíaca que vimos al principio, pero, digamos, exacerbada. ¿Ya? Y aquí se agrega un poco el tema del daño renal. ¿Ya? El daño renal no es solamente por hipodébito, ¿ya? Que uno podría pensar, bueno, en realidad el corazón está expulsando menos volumen de sangre, por eso el riñón hace una falla renal, en el fondo una insuficiencia renal prerrenal, factores prerrenales, pero muchos de los factores de riesgo se comparten, entonces muchas veces los pacientes tienen hipertensión, diabetes, digamos, incluso ateromatosis de arterias renales, y eso va dañando la nefrona con el tiempo, ¿ya? Y en el momento que se descompensa la insuficiencia cardíaca, eso puede ser la última gota que rebalsa el vaso para que un paciente
haga un deterioro brusco de su función renal, incluso cayendo a diálisis, ¿ya? Y por otro lado, también hay congestión venosa a nivel renal, que también disminuye la presión de filtración glomerular. Además, hay factores inflamatorios que estamos tratando de dilucidar cómo están asociados, pero aparentemente tienen que ver mucho con estas nuevas vías de la angiotensina, por ejemplo, la que es la angiotensina 1,7. Ahora, ¿qué factores precipitantes van a encontrar? Como les decía, presencia isquemia, que es lo más grave, porque es la que confirma el pronóstico, es la primera que uno tiene que ir a descartar. Lo segundo, que es lo más fácil, digamos, de ver, es tomar la presión del paciente y ver que el paciente no esté en este minuto con una emergencia hipertensiva, que es algo bastante común. La presencia de taquicardias de arritmia, la no adherencia a medicamentos y a dieta, que por lo menos en el registro Ícaro de Chile fue la causa más común de descompensación de insuficiencia cardíaca en Chile, todos los chilenos, ¿ya? Lo que no es para nada sorprendente. El abuso de alcohol, la presencia de hipoxia, por ejemplo, muchos de estos pacientes, como le digo, a veces los factores de riesgo se comparten para múltiples enfermedades. Muchos de estos pacientes son obesos y eso les genera disfunción diastólica. Ustedes ya habrán visto en algunas de las clases, la obesidad disminuye la función diastólica y bajar de peso mejora la función diastólica. Entonces, estos pacientes con hipertensión, diabetes, colesterol alto, además obesidad, pueden tener apnea del sueño. Entonces, estos pacientes pueden estar hipóxicos dentro de la noche, digamos, y eso generar arritmias y generar congestión. Entonces, también los pacientes EPOC que pueden desarrollar insuficiencia cardíaca secundaria a su EPOC. Entonces, la hipoxia no coopera para nada. La presencia de anemia, se ha visto cada vez más que la anemia es bastante más importante de lo que pensábamos en el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Entonces, si un paciente le baja mucho el hematocrito, eso disminuye la viscosidad sanguínea y hace que la sangre se mueva un poco más rápido, pero sin lograr un transporte de oxígeno adecuado. Eso le genera mucha dignidad a los pacientes y eso hace que de repente se descompense. Enfermedades virales, con cualquier tipo de virus puede generar, digamos, una descompensación de insuficiencia cardíaca. Obviamente el COVID es lo que tenemos más a mano, pero históricamente el virus que ha provocado más problemas desde el punto de vista cardiovascular es la influenza, ¿ya? La influenza, la de verdad, digamos, no el resfrío ese con los mocos colgando, sino que la influenza es la gripe que tú te acuerdas a la hora que te empezaron a doler los huesos. Esa influenza pues, genera varios cambios inflamatorios y genera, digamos, aumento de la poscarga y en pacientes coronarios puede gatillar un infarto. Por eso que nosotros le pedimos a todos los coronarios que se vacunen para la influenza apenas empieza la campaña de invierno y puede generar un edema pulmonar agudo en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada. Entonces, es un tema no menor, digamos. Como le digo, una influenza en un paciente cardiopata puede significarle la muerte. Por lo tanto, es importante todas las medidas de prevención virales y como le digo que el paciente tenga todas las vacunas al día, ¿ya? No solamente ahora por la contingencia COVID. Una causa no cardíaca, retención de líquidos, puede ser un descompensante y aquí lo principal es el uso de antiinflamatorios no esteroidales, ¿ya? Particularmente, nuevamente, los factores de riesgo se asocian, si tenemos pacientes hipertensos, diabéticos con sobrepeso, lo más probable es que tenga artrosis de cadera. Entonces nosotros nos encontramos con que muchos de estos pacientes están usando dosis bastante altas o de antiinflamatorios no esteroidales, ya sea selectivos de la COX-2 o no, digamos, ya sea ibuprofeno, diclofenac, de los no selectivos, o celecoxib, por ejemplo, en el caso de los selectivos. Todos disminuyen la efectividad de los diuréticos y disminuyen la secreción de sodio a través de los túbulos renales. Por lo tanto, si tú usas dosis altas de antiinflamatorios, tú retienes líquido per se. Ya, y eso está súper bien estudiado. En el Twitter hay una revisión, digamos, que publicamos, por si alguno quiere ver. Efectivamente disminuyen no solamente la excreción natural, sino que la efectividad de las terapias. ¿Ya? Baja la efectividad de los diuréticos casi instantáneamente. ¿Ya? Así que lo ideal es que estos pacientes, su dolor sea manejado con analgesias no esteroidales. Y el paracetamol, a veces los opioides débiles como el tramadol pueden tener un mejor rol. ¿Ya? La presencia de falla renal o progresión de la falla renal crónica, como ya habíamos conversado, y el hipertiroidismo digamos, por el hipermetabolismo que le implica al paciente. Ahora, todo esto van a causar elevaciones de los péptidos natriuréticos y ya tienen que haber hablado un poco de los péptidos natriuréticos en insuficiencia cardíaca crónica, ya, como método de diagnóstico. En insuficiencia cardíaca aguda también son un método de diagnóstico, son bastante importantes, ¿ya? Porque a veces en la urgencia, cuando llega el paciente, tú no sabes
a veces qué es lo que tiene el paciente. Tú sabes que le cuesta respirar. Pero muchos pacientes tienen, nuevamente, muchos factores de riesgo en común. Los pacientes a veces fuman, han tenido historias de tabaquismo por mucho tiempo, y a veces llegan con diagnósticos duales a la urgencia. Digamos, es bien común que un paciente diga, hoy este paciente está en estudio por EPOC, y además tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, no teniendo ni espirometría ni ecocardiograma, y llega a hacer su urgencia con disnea. Entonces, el colega de la urgencia a veces no va a tener el tiempo ni la disponibilidad de tener una espirometría y un ecocardiograma en el lugar. Entonces, sí, lo que puede tener son partidos natriuréticos, ¿ya? Y que por lo menos en nuestra red social existen, por lo menos en todos los hospitales de referencia, digamos, en los que se llaman nodos, digamos, que son Lautaro, Piosquén, Imperial y Villarrica. Y Consultorio Miraflores y Hospital Regional de Temuco también los tienen. Entonces, si hay una duda, uno puede derivar a ese centro para hacer el examen, ¿ya? Y si aparecen elevados, eso es muy sugerente de que el paciente que está con disnea en el servicio de urgencia tiene una insuficiencia cardíaca descompensada, ¿ya? Ahora, hay que tener ojo porque hay pacientes que pueden tener niveles un poco más elevados de lo normal y no estar necesariamente congestivos. Por ejemplo, pacientes de mayor edad, sexo femenino, pacientes que tengan fallas renales agudas por sobrecrónica, eso eleva bastante los niveles de péptidos natriuréticos, y otras condiciones que no tienen que ver con falla cardíaca, pero sí generan sobrecarga de las cavidades cardíacas y por ese mecanismo elevan los péptidos natriuréticos, por ejemplo, los síndromes coronarios agudos, ¿ya? Sí, incluso sin insuficiencia cardíaca pueden elevar el BNP, porque como ustedes deben haber visto en las clases de fisiopatología, cuando uno tiene una isquemia miocárdica, lo primero que falla es la función diastólica. Para el corazón, la relajación cardíaca es activa, requiere de ATP, no es una relajación como el músculo que tú sueltas y eso es un proceso pasivo. El proceso de relajación cardíaca requiere de ATP y es lo primero que falla en contexto de isquemia. Por lo tanto, eso va a causar un aumento de las presiones, digamos, de la aurícula izquierda, si es que el ventrículo izquierdo, asumiendo que es el isquémico. Si no puede relajarse bien, va a aumentar la presión de la aurícula y eso va a liberar BNP. Y eso no quiere decir que el paciente esté necesariamente en insuficiencia cardíaca. Eso hay que revisarlo con lo clínico. Los pacientes con embolía pulmonar, por las mismas razones, digamos, por sobrecarga aguda y distensión aguda de las cavidades derechas, van a elevar un poquito el BNP. La fibrilación auricular eleva un poquito el BNP y las miocarditis también. Digamos, el paciente puede ni siquiera estar congestivo, ¿ya? Ahora, si es que cualquiera de estas patologías eleva un BNP, eso le confiere un poquito de más mal pronóstico, ¿ya? Y hay otras condiciones que también puede elevar un poquitito los péptidos natriuréticos, como la anemia, la apnea del sueño y en algunos casos la sepsis bacteriana también lo puede hacer, ¿ya? Ahora, el problema principal es que hay pacientes que están congestivos, se ven congestivos a todas luces, tienen crépitos, tienen yugulares arriba, tienen edema de extremidades, y a alguien se le ocurre tomar un BNP y ese BNP sale negativo, ¿ya? Entonces alguien dice, oye, ¿sabes qué? Entonces este paciente no tiene insuficiencia cardíaca, siendo que a todas luces clínicamente el paciente tiene una insuficiencia cardíaca. Y el tema es que hay algunos factores que pueden conducir a error, porque hay disminuciones que están en estudio por qué pasa, digamos, pero hay entidades que disminuyen de forma bien notoria los péptidos natriuréticos, aunque el paciente esté congestivo. Lo principal es la obesidad. Y eso aparentemente tiene que ver con que aparentemente hay receptores de péptidos natriuréticos en el tejido adiposo. Entonces, lo que capturan los péptidos natriuréticos y por eso no se detectan en el plasma, ¿ya? Entonces, pacientes obesos mórbidos en general, uno todavía tiene que confiar más en la clínica que en el examen de laboratorio. Y eso, digamos, siempre que hay el examen de laboratorio, nunca va a reemplazar el examen clínico. En caso de falla cardíaca con fracción de eyección preservada, a veces puede ser que no haya tanta distensión de cavidades, pero en general van a encontrar algún nivel de BNP elevado. Pacientes que ya estén con terapia óptima van a bajar sus niveles, básicamente porque están mejor tratados, digamos. Y pacientes que estén con terapias de dispositivos porque sus cavidades van a estar un poquito más descomprimidas, ¿ya? Aquí, en todos estos pacientes, lo que cuenta es la clínica, ¿ya? Más que el examen de laboratorio. Ahora, cuando nos llega un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada, o sea, tenemos un paciente que va a estar congestivo, que está disnéico, que tiene los antecedentes en este 85%, o pueda no tenerlo, pero les parece que está congestivo, igualmente uno tiene que hacer objetivos de tratamiento de ese paciente. Entonces, lo primero es estimar el diagnóstico. Entonces, ustedes necesitan hacer una radiografía, una ecografía,
o pedir un BNP, hay que afinar ese diagnóstico. Ahora, si les parece, iniciamos los tratamientos. Lo primero es que hay que tratar de mejorar el estado hemodinámico y mejorar la perfusión orgánica. Ya es importante que los órganos no estén hipoperfundidos porque ahí viene la falla renal y ahí viene todo el mal pronóstico que viene con la falla renal. ¿Ya? Entonces lo que hay que hacer es mejorar la presión y la perfusión. Después restaurar la oxigenación, aliviar los síntomas, porque ese paciente va a llegar muy disnéico, entonces tú vas a trabajar por un lado, digamos, para tratar de resolver el problema que puede amenazar su vida, pero simultáneamente vas a tratar de hacer cosas para bajar sus síntomas. ¿Ya? Limitar el daño cardíaco y renal, eso generalmente tiene que ver con iniciar las terapias lo antes posible. Prevenir las tromboembolías, pues este paciente generalmente va a terminar hospitalizado, por lo tanto va a estar con movilidad reducida y puede estar en riesgo de hacer un tromboembolismo pulmonar, por lo tanto hay que tomar las precauciones del caso. Y si este paciente se hospitaliza, ya sea en un UCI, en unidad de medicina de cuidados medios, digamos, o incluso en una sala básica en un hospital, tanto aquí como periférico, la idea es tratar de tener una hospitalización que sea lo mínimo posible, ¿ya? Esto ya es como para el servicio de urgencia, digamos, más que nada, y para todos los cuidados clínicos. Si ya el paciente está en salas intermedias, la idea es ya identificar bien la etiología, ver si tiene otras comorbilidades que sea necesario ver. Por ejemplo, el paciente a lo mejor puede tener una diabetes mellitus que no estaba diagnosticada. Ajustar el tratamiento para controlar la congestión y si es que el paciente no está en terapia médica óptima, hay que iniciársela. ¿Ya? Ahora, ¿cuál va a ser el timing de esa terapia médica óptima? Va a depender un poco del estado del paciente, que ahí lo vamos a ver un poquito después de las siguientes diapositivas. Y considerar el tratamiento con dispositivos en pacientes seleccionados. ¿Ya? Ahora, ya antes de alta, ya una vez que ya el paciente está mejor, los objetivos de tratamiento tienen que ser desarrollar un plan de atención, ¿ya? Que el paciente primero sepa lo que tenga, segundo, que sus tratantes sepan lo que tengan. Ahí es crítico que las epicrisis sean claras, cuando sean de alta sean con un resumen clínico. Si hay epicrisis, entonces cuando el paciente vuelve a atención primaria, por ejemplo, tiene que tener súper claro que tuvo una insuficiencia cardíaca, que se le dejaron estos medicamentos, y cuál es el plan de titulación de esos medicamentos. Porque uno de los problemas que hay en insuficiencia cardíaca es la inercia terapéutica. O sea, el paciente a lo mejor se fue de alta con una dosis baja de beta-bloqueo desde el hospital, porque no hubo más tiempo para titulársela, o porque en realidad los niveles de actividad de ese paciente no eran los suficientes como para poder aumentar la dosis de un hipotensor o un beta-bloqueante. Y cuando va al consultorio, le copy-paste nomás las indicaciones que quedó en el hospital, siendo que el paciente a lo mejor podría haber tolerado una dosis mayor de medicamentos, y muchos de estos medicamentos, mientras más alta la dosis, más beneficio de mortalidad. Entonces, en esa terapéutica se trata un poco de que los colegas no mejoran las indicaciones una vez que se va del hospital, siendo que el paciente podría eventualmente beneficiarse de un aumento de dosis o de cambios de terapia. Y hay que considerar la necesidad del momento de revisión de ponerle el dispositivo y quién se va a encargar del paciente para, tanto para llevar los controles como para controlarlo. Si vamos a dejar en control en la atención primaria, en la atención secundaria o en la atención terciaria. ¿Ya? La idea es ojalá que tratar de inscribirlo en un programa de insuficiencia cardíaca. Ya no todos los lugares en este hospital, por ejemplo, no hay todavía, estamos trabajando en eso, un policlínico, un programa que sea solo de insuficiencia cardíaca para ver estos pacientes. ¿Ya? Lo ideal es que haya programas que efectivamente eduquen a los pacientes, los controlen y que les enseñen cómo prevenir las descompensaciones. Y otro objetivo es prevenir la hospitalización precoz. Hay varias medidas, digamos, prealta que uno tiene que tomar para evitar que el paciente se hospitalice. Como les decía, el 25% va a caer de nuevo en el hospital. Y, por supuesto, mejorar los síntomas, la calidad de vida y la supervivencia. Entonces, una vez que definimos objetivos, uno empieza a evaluar al paciente y clínicamente aparece esta clasificación que a veces parece un poco confusa y que los términos son un poquito curiosos, por decirlo menos, ¿ya? Entonces, para que vean que yo no lo inventé, les pongo la lámina que aparece en la guía europea de tratamiento de insuficiencia cardíaca del 2016, que son las vigentes. ¿Ya? Y lo que hay que hacer es que hay que determinar primero si el paciente está bien perfundido o mal perfundido, y si el paciente está congestivo o no está congestivo. ¿Ya? Entonces vamos a tener pacientes que están hipoperfundidos y no están congestivos, vamos a tener pacientes que están hipoperfundidos y que están congestivos
Aquí están los hipoperfundidos, estos son los que están sin congestión, los que están con congestión. Y los pacientes que están con hipoperfusión sistémica, ya que tienen extremidades frías, que están sudorosos, que están oligúricos, que usted le pusiste ya una folia y no orinan nada, que están confusos, no le está llegando oxígeno al cerebro, están con mareo o con presiones diferenciales estrechas, los pacientes se consideran que están hipoperfundidos y que en el fondo estos pacientes pueden estar haciendo un shock. ¿Ya? Shock a veces es con hipotensión. Uno tiende a pensar que la hipotensión es la definición de shock. No, el shock es la definición, es hipoperfusión sistémica. Entonces, tú puedes tener todas estas cosas y el paciente tener una presión arterial normal, pero está hipoperfuso. ¿Ya? Entonces, esto es un paciente que está en shock. Entonces, si estás hipoperfundido y no tienes congestión, este es un paciente que queda en esta categoría, y un paciente que está congestivo e hipoperfundido queda acá en esta categoría, ya que ese sería un paciente que está en shock cardiogénico. Ahora, alguien tuvo la idea de ponerles a estos, digamos que los pacientes hipoperfundidos estaban calientes y los pacientes hipoperfundidos estaban fríos, más que nada como para ver en el examen físico de la urgencia, y que los pacientes que no tenían congestión están secos, y los pacientes que sí tienen congestión, que tienen créditos y todos los signos clínicos de insuficiencia cardíaca, están húmedos. ¿Ya? Entonces eso es como una mnemotecnia para servicio de urgencia, digamos, pero en realidad suena muy raro que uno diga que el paciente está caliente o húmedo o está frío o húmedo, digamos, es un poco raro. Pero esas son las terminologías que ustedes van a encontrar particularmente cuando vean manejo de servicio de urgencia, ¿ya? Porque esta cuestión tiene que ser instantánea, ¿ya? Entonces, en general, por ejemplo, vamos a ver, digamos, que esta circunstancia clínica, el paciente esté caliente y seco, que esté hipoperfundido pero sin congestión, es una cuestión que es extremadamente rara, muy rara. ¿Ya? Un paciente que esté caliente y húmedo, en general, es lo que se definía los antiguos como un edema pulmonar agudo, ¿ya? Es crucial, ¿ya? Que es un paciente que probablemente va a estar normotenso o hipertenso, pero muy congestivo y con mucha dificultad respiratoria, ¿ya? Un paciente que esté frío y seco es un paciente que tiene un buen estado de volumen, usa bien sus diuréticos, pero algo pasó que su corazón falló. Ya esto generalmente tiene que ver solamente con trastornos de contractilidad, por ejemplo. Un paciente con una falla cardíaca muy avanzada, digamos que su corazón en el fondo está dejando de latir de forma correcta, pero que llega correctamente superado. Y el frío húmedo, digamos, un paciente hipotenso y congestivo es el peor escenario. Este es un paciente que está en shock cardiogénico, ¿ya? Que si esto fuera un infarto al miocardio, por ejemplo, esto estaría en la clasificación de Kimball en clase 4. Entonces, ¿cómo vamos a manejar finalmente la insuficiencia cardíaca aguda? Nuevamente, esto es todo algorítmico porque esto en realidad más que está pensado para acción rápida. Entonces muchas veces ustedes van a olvidarse de la clase, digamos, como me tienen muteado ahí mientras cocinan y hacen todas las cuestiones y revisan después las la van a olvidar. Pero va a llegar un minuto que van a tener un paciente y la idea es que vayan directamente al algoritmo y el algoritmo les va a decir, de veras que alguien me dijo que había que hacer estas cosas primero. Entonces, los algoritmos son unos buenos ayuda a memoria, no son tan buenos como apoyo para estudiar, digamos. Pero sí, en el minuto de enfrentarse a un paciente urgente, los algoritmos te ayudan bastante a organizar el manejo y actuar rápidamente sin tantos errores. ¿Ya? Entonces, si tú tienes un paciente con insuficiencia cardíaca aguda, acá arriba, ¿ya? Va a tener una fase que es urgente tras el primer contacto médico, que lo que tenemos que ver es si el paciente está o no está en shock cardiogénico, está en esta categoría que está húmedo y frío, ¿ya? Si el paciente está en shock cardiogénico, esto hay que pasarlo a las ligas mayores, ¿ya? Eso requiere que el paciente se vaya a unidad de cuidados intensivos y que el paciente sea estabilizado y tratado por especialidad lo antes posible, ¿ya? Ahora, no siempre va a estar a mano, pero eso es lo que uno debería hacer, ¿ya? Si el paciente está en insuficiencia respiratoria, hay que darle apoyo ventilatorio, ¿ya? Y eso puede implicar desde poner oxígeno a conectar a la ventilación mecánica no invasiva a través de interfaces faciales, que ese es el que se llama CPAP o BiPAP, ¿ya? Que eso se puede instalar en los servicios de urgencia, ¿ya? O de frentón, intubar y conectar al paciente a ventilación mecánica invasiva. Ya eso va a depender del grado de hipoxia del paciente. Afortunadamente, el edema pulmonar agudo responde muy bien a la presión positiva, digamos. La presión positiva es la forma en la cual los ventiladores mecánicos entregan
oxígeno a los pacientes, que es metiéndole aire al paciente. Por eso se llama presión positiva, porque tienes que insuflar al paciente como si fuera un neumático. La ventilación a presión negativa es lo que ustedes están haciendo ahora, que es que tienen un émbolo acá en el diafragma que hace que se chupe aire del ambiente. ¿Ya? Los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva responden muy bien a presión positiva. ¿Ya? Y en general, a veces uno ve que un paciente con 12, 18 horas de ventilación mecánica no invasiva puede andar muy bien y puede revertir casi por completo el edema pulmonar. Entonces es una intervención que la hemos sacado de cuidados intensivos y que estamos tratando de que se aplique los servicios de urgencia de forma inicial, por lo bien que van. ¿Ya? Pero de todas formas, si requieren estas terapias, la idea es planificar su ingreso a una unidad coronaria o a una unidad de cuidados intensivos. ¿Ya? Entonces, una vez ya que uno vio si el paciente está en shock o no, y si está en insuficiencia respiratoria o no, que son las dos cosas que pueden poner su vida en riesgo inmediato, ahí uno puede ya hablar de una fase ya un poco más intermedia, en la cual tú lo puedes manejar con un poquito más de calma, y ahí tú puedes empezar a buscar cuáles son las causas. ¿Ya? Los españoles, que son que hicieron la traducción de las guías europeas, digamos, estas son las que tengo acá, lo que recomiendan es usar mnemotecnias para identificar, digamos, cuáles son las causas desencadenantes. Ahora ustedes pueden usar la mnemotecnia, pueden usarla, pero tienen que verificar de forma sistemática algunos de estos pensares. Por ejemplo, como dijimos desde el principio, lo más grave es que un paciente tenga una insuficiencia cardíaca aguda en relación a un evento isquémico agudo, ya que se está infartando y que por eso está haciendo. Entonces, lo primero que hay que hacer es que hay que descartar isquemia. Se tomará el electrocardiograma, si tiene su de nivel, actuará acorde de forma inmediata. Si es que no, ahí lo veremos con las troponinas si son evolutivas o no. ¿Ya? Si el paciente tiene una emergencia hipertensiva, usted ya debería tener una toma de presión no invasiva con el manguito, por lo tanto ya van a saber, ¿no? Si el paciente está con arritmia, por lo tanto hay que monitorizarlo con con trazados ECG continuo. Si es que el paciente tiene una causa mecánica aguda, ¿ya? Si es que eso quiere decir que el paciente tiene alguna complicación, o que tiene una valvulopatía, digamos, de forma aguda, o que el paciente tenga una embolia pulmonar. Y por supuesto, siempre hay que interrogar por adherencia a fármacos. ¿Ya? Si es que encuentra que tiene alguna cosa específica, hay que iniciar el tratamiento específico de la enfermedad. Y si es que no, hay que hacer el tratamiento general de insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento general de la insuficiencia cardíaca descompensada? Como le digo, lo que se recomienda es identificación del su perfil hemodinámico a la cama del enfermo eh, con estos parámetros, perfusión y congestión. ¿Ya? Si hay congestión, 95% de los casos van a tener congestión. Como le decía, el hecho de que el paciente esté seco es bastante raro. ¿Ya? Entonces, si el paciente está en congestión, el paciente se considera que está húmedo. ¿Ya? Si el paciente no está congestivo, el paciente está seco. ¿Ya? Y después se va a ver inmediatamente la perfusión periférica. ¿Cómo se va a ver la perfusión periférica? Digamos, temperatura de extremidades, llena capilar. ¿Ya? Básicamente es eso. No requiere mucho más. Tú puedes hacerle el Mottling Score, que ahí ustedes lo pueden buscar, digamos, qué tantas livideces o Mottling hay desde la rodilla hacia la periferia. Eso es un score que se ha estado validando en cuidados intensivos y en medicina de urgencia bastante, pero el principio es exactamente el mismo, digamos. Es si el paciente le llega la sangre a donde le tiene que llegar, ¿ya? Y lo más fácil del servicio de urgencia, como le digo, es ver temperatura de extremidades y llena capilar. ¿Ya? Si ustedes tienen perfusión periférica adecuada, o sea, el paciente está tibio, digamos tibio, para no decir que el paciente está húmedo y caliente, el paciente está tibio, está bien perfundido, o el paciente no tiene perfusión adecuada, ese paciente está ya llegando al territorio donde puede estar el choque cardiogénico. Si el paciente está seco, es bastante más fácil, es bastante más raro. Si el paciente está seco y bien perfundido, está compensado, ajuste el tratamiento oral. Si el paciente está seco, pero no está bien perfundido, probablemente está hipovolémico, ese paciente probablemente requiera un poquitito de volumen y requiere un poquitito de inótropo. Como decía, esto se ve mucho en pacientes que sí siguen terapia farmacológica, pero su corazón va disminuyendo fuerza contractil de todas formas, ya que son pacientes con fases finales de insuficiencia cardíaca. Ahora, si el paciente está húmedo, como le digo, puede estar húmedo y tibio, bien perfundido. Si el paciente predomina
la congestión, si predomina el hecho que es lo más común, si predomina la congestión, que está con yugulares altas, con crépitos, con hipoxia, el paciente lo que más se va a beneficiar es de iniciar con diurético. Si es que el diurético no funciona, tú te pasas un vasodilatador. Y si es que eso no funciona, probablemente lo que se va a beneficiar es de realizar una forma de terapia de reemplazo renal que se llama ultrafiltración, que no elimina solutos, no es una diálisis propiamente tal, pero sí elimina el volumen. ¿Ya? Eso es para pacientes que en realidad son refractarios al uso de diuréticos, que son los menos. ¿Ya? Esto es un enfoque secuencial. Primero un diurético, la mayoría de los pacientes va a funcionar con el diurético. Si no funciona el diurético, vasodilatador. Y si no funciona eso, traslado a una unidad de paciente crítico para realizar el procedimiento de ultrafiltración, que es una terapia de reemplazo renal. ¿Ya? Ahora, si el paciente tiene predominio que se llaman predominios vasculares, ¿ya? Que en realidad el paciente está severamente hipertenso, por ejemplo, el paciente le cuesta respirar, está un poco congestivo, pero está con 250 de sistólica, eso pasa a veces. Es menos frecuente, pero se ve de forma bastante habitual en los servicios de urgencia. Ahí tú partes por el vasodilatador. Obviamente ahí el diurético no tiene tanto rol, digamos, porque en realidad lo que hay que hacer es que hay que bajarle a ese paciente la presión a rangos humanos. Entonces ahí se usan los vasodilatadores, que tenemos varias opciones en los servicios de urgencia, y si eso no funciona, ahí lo refuerzas con un diurético. ¿Ya? En estos casos, obviamente, no tiene mucho sentido sacarle volumen, porque en realidad su problema no es que esté sobrecargado de volumen, sino que está sometido a presiones sistémicas muy elevadas. ¿Ya? Ahora, en estos pacientes que están en condición húmeda y fría, ¿ya? O sea, quiere decir que están congestivos y que están hipoperfundidos, esos son pacientes que están en shock cardiogénico. ¿Ya? Entonces, si el paciente está ahí, además hipotenso, ahí tú requieres poner un inótropo, un vasopresor, probablemente, porque vas a requerir también algún grado de noradrenalina para poder subirles las presiones para que puedan tolerar todas las terapias. Los diuréticos, cuando se corrige la perfusión, o sea, lo primero es que tú tienes que tener una buena presión, ¿ya? Eso lo vas a tener que arreglar probablemente con los inótropos y con los vasopresores, y una vez que ya tenga una presión decente, ahí tú le pones un diurético. No es lo primero, por muy congestivo que esté, porque si tú le pones un bolo de diuréticos al paciente y el paciente orina Luca y tenía 90 de sistólica, después de orinar Luca va a tener 70 de sistólica y el paciente va a empezar a desfallecer. Entonces la idea es primero sacar la presión, por eso que va primero el inótropo y el vasopresor, y después el diurético a la cola. ¿Ya? Tienes que tener un paciente que esté en condiciones de recibir ese diurético. Y obviamente esto es un paciente que tiene que ser manejado en una unidad de cuidados intensivos cardiovasculares, y ojalá debamos considerar asistencia mecánica si el paciente es candidato a ella, como lo vimos en la última clase. ¿Ya? Y si el paciente no tiene hipotensión, ¿ya? Si su presión arterial está buena, pero tiene hipoperfusión, ese paciente también está en un estado de shock inicial, lo que pasa es que está compensado, ¿ya? Todavía no se ha hipotensado, ¿ya? Ahí tú podrías plantear vasodilatadores con mucho cuidado, porque en realidad estos pacientes a veces en realidad están súper marginalmente compensados, diuréticos, y considerar los inóticos. ¿Ya? Lo que varía un poco no es tanto el fármaco que tú le das, sino el orden en el cual tú le das las cosas. ¿Ya? Entonces, lo primero que tú le vas a hacer al paciente, como decíamos, es oxigenoterapia. ¿Ya? La oxigenoterapia, cualquier forma de oxígeno, está indicada para tratar la hipoxia. La hipoxia se define por convención como una saturación de pulso de oxígeno menor al 90%. Y eso se correlaciona, según la ley de disociación de la hemoglobina, digamos, con una presión parcial de oxígeno en sangre arterial de 60 milímetros de mercurio. ¿Ya? Sobre 60 milímetros de mercurio no hay síntomas de hipoxia, no hay alteraciones tisulares, por lo tanto. Y bajo 60 sí empiezan a haber fenómenos hipóxicos a nivel de todos los órganos. Entonces, es importante mantener una saturación sobre 90. Ahora, uno pensaría que el oxígeno no tiene efectos secundarios, y la verdad es que eso no es cierto. El oxígeno es como cualquier fármaco y tiene efectos secundarios. El principal efecto secundario en insuficiencia cardíaca es que el oxígeno es vasoconstrictor de la vasculatura pulmonar. ¿Ya? Entonces, si tú pones a un paciente hiperóxico, o sea, tú le pones una máscara de recirculación a 15 litros, la saturación está a 100, y ese paciente, su PaO2, su presión parcial de oxígeno en sangre arterial, puede llegar tranquilamente a 600, siendo lo normal 60 y 100. Eso puede generar vasoconstricción pulmonar, y eso hace que el corazón derecho empiece a fallar. Entonces,
La idea no es generar hiperoxia, y esto es cierto para muchas enfermedades en general. Antes uno le ponía oxígeno nomás y te olvidaba para qué le hace. Ahora sabemos qué le hace, ¿ya? Entonces, en muchas enfermedades, ahora lo que se ve es solamente oxígeno en caso que haya hipoxia, ¿ya? Y tratar de apuntar a un nivel de saturación cercano a 92-93%, ¿ya? Esa es como la idea. También para manejo inicial de insuficiencia cardíaca se ha hablado y se ve habitualmente el uso de morfina, ¿ya? La morfina tiene varias ventajas y varias desventajas. La principal es que la morfina es un muy potente vasodilatador venoso, ¿ya? Uno no se lo pone tanto por el tema ansiolítico, uno aprovecha el efecto ansiolítico de todas formas, que los pacientes se tranquilizan cuando se pone, pero la morfina es un muy potente venodilatador, ¿ya? Y lo que hace es que disminuye la precarga de forma bastante rápida en pacientes con edema pulmonar. Por lo tanto, y esto en general sería a dosis bajas, en general con 2-3 miligramos de morfina basta y sobra para, que es una dosis para dolor moderado, en realidad, no es una gran dosis, no es que el paciente se vaya va a ser una depresión respiratoria por esa dosis de morfina. Pero el efecto uno lo ve bastante rápido y los pacientes rápidamente empiezan a disminuir su apremio respiratorio, ¿ya? Ojo que no todos los opioides son iguales, ¿ya? En general, cuando uno va avanzando en la carrera de medicina, va viendo los otros opioides y se da cuenta, oye, la morfina es lo más raja, es el primero que hay, es poco menos la materia prima después que se saca después de la amapola. Hay muchos otros opioides después, como el fentanil, el ramfentanil, y como esos están disponibles en los servicios de urgencia, a veces se piensa que como estos son más nuevos, son sintéticos, son mejores que la vieja morfina, que digamos que es una cuestión casi de cuidados paliativos. Y la verdad es que el efecto venodilatador es solo de la morfina, ¿ya? Los otros opioides más nuevos no tienen este efecto. Entonces muchos colegas te llaman de repente, doctor, ¿sabe que le puse 50 camas de fenta a este edema pulmonar y no anduvo? Es morfina, este no es reemplazable, ¿ya? Entonces aquí no hay que caer, digamos, en que lo más nuevo es lo mejor. La morfina es el fármaco indicado en edema pulmonar, ¿ya? Obviamente uno se aprovecha un poquito del efecto ansiolítico, ¿ya? De todas formas, siempre se recomienda que tú estés atento al estado respiratorio del paciente. A veces cuando tú no tienes laboratorios completos, no tienes forma de tener gases arteriales de forma rápida, por ejemplo, en servicios de urgencias rurales, muy rurales, a veces tú no puedes saber si el paciente es un EPOC que está un poquito hipercárdico y que a lo mejor, si tú le pones un poquito de morfina, a lo mejor puede bajar su drive respiratorio y ahí empezar a ser un poquito más nervioso. Entonces lo que se recomienda es usar dosis bajas, ojalá 2 miligramos, digamos, con un monitoreo estricto, con saturación, con uno mirándolo. Y en general casi todos los servicios de urgencia tienen el reversor, digamos, de la morfina para poder actuar en caso necesario. Pero en general, cuando tú lo usas en insuficiencia cardíaca, es un medicamento que actúa muy rápido, los pacientes rápidamente empiezan a respirar mejor, empiezan a mejorar su saturación y sacar de la urgencia de forma bien rápida, ¿ya? Los diuréticos, que eso sería como la forma en un paciente con congestivo de oxígeno, morfina es que tiene, diurético, el más comúnmente usado va a ser el diurético de asa, porque tú lo que requieres es un diurético endovenoso. Tú no vas a darle 4 pastillas de FUR, no. No le vas a dar fármacos orales para un manejo de insuficiencia cardíaca aguda. Y los diuréticos que hay endovenosos son en general diuréticos de asa, ya el que está en todos lados es la furosemida, ¿ya? Y además tiene un efecto que es bastante similar a la morfina en respecto a que es un potente venodilatador también, ¿ya? Si tú inyectas a un paciente con furosemia, el paciente va a tener una mejoría sintomática muchísimo antes de empezar a orinar, ¿ya? Y en condiciones de laboratorio uno ve que las presiones intracardíacas cuando tú le aplicas furosemia a animales de experimentación bajan en general a los 5 o 10 minutos, en realidad, y el efecto diurético empieza a los 30 o 40 minutos. Entonces, uno se aprovecha también de este efecto venodilatador para que el paciente mejore su mecánica respiratoria, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean un paciente, digamos, lo que tienen que darle es una dosis inicial de 20 a 40 miligramos endovenoso. Eso es, en general es una o dos ampollas. Las ampollas son de 20 miligramos, ¿ya? Y dar respuesta, digamos, diurética a la media hora, ¿ya? Ahora, en pacientes que usan terapia crónica con diuréticos, probablemente tú tienes que usar una dosis que sea en bolo, que sea más o menos equivalente a la dosis oral,
¿ya? O sea, si el paciente es 80 miligramos, tú deberías darle 80 miligramos en bolo. En general, lo que nosotros recomendamos es, como digo, usar 20 a 40 y si no responde a los 30 minutos, ahí completar la dosis. ¿Ya? Es como una medida de precaución, porque hemos visto colegas que le han puesto 80 miligramos de furosemida, que son 4 ampollas, digamos, y que el paciente ha orinado 6 litros en media hora. Y entonces eso tampoco es bueno para su riñón. ¿Ya? La recomendación, como digo, eso es lo que ustedes van a ver en textos internacionales. Nuestra recomendación es 20 a 40 miligramos y evaluar a los 30 minutos. ¿Ya? Obviamente hay que controlar la diuresis, la CREA, que en el fondo que no deplete tan violentamente al paciente que le provoca una falla renal, y los electrolitos, como ustedes recordarán de sus clases de fármaco, los diuréticos de ASA pueden causar hipocalemia, ¿ya? Y la hipocalemia en un paciente que tiene un evento cardíaco agudo no es buena porque predispone a arritmias, ¿ya? Entonces, en general hay que estar con harto ojo al potasio y si es necesario reponerlo de forma endovenosa, hay que hacerlo. Ahora, ¿qué es mejor, ponerlo en bolos o ponerlo en infusión continua? Digamos, esto es una discusión que siempre tenemos con los colegas de sala de medicina interna, que hay una percepción de que si tú colocas cualquier cosa en bomba funciona mejor, ¿cachai? Es como una cuestión de placebo para uno. Ya si tú colocas cualquier fármaco con una bomba, ya, ok, tal. Y en realidad hay una percepción de que los diuréticos en bomba funcionan mejor o que uno tendría más control sobre eh, la función renal y la diuresis. Y la verdad es que este es el estudio que demostró que no era así, ya que es el dose. Y lo que vio es que en realidad tanto las dosis en bolos como las dosis de infusión continua tenían la misma tasa de falla renal, la misma tasa de alteración electrolíticas y la misma tasa de mejoría también. Entonces, no es que sea mejor dejarlo en infusión continua, tú puedes dejarlo en bolos perfectamente. En cuidados intensivos uno tiende a dejarlo más en infusión continua, no porque uno crea que sea más efectivo, sino que uno puede controlar y titular la diuresis de forma horaria, porque uno está ahí, digamos. Pero en un servicio de urgencia o en un servicio de medicina, que tú vas a ver el paciente en la mañana y probablemente no lo vas a ver hasta la tarde o hasta el otro día, no vas a tener ninguna forma de manejar de forma fina esa diuresis todo el día por día, que ese es el chiste de las infusiones continuas. ¿Ya? Entonces, nosotros para servicios básicos, servicios de urgencia, digamos, nosotros recomendamos que usen bolo y en cuidados intensivos, si es que se va a tomar una conducta de forma seriada, digamos, si tú vas a estar monitoreando hora por hora la diuresis de ese paciente y haciendo cambios, ahí tú puedes usar una infusión continua, más que nada para cumplir con ese objetivo de tratamiento, pero no es para el manejo de todos los pacientes, no es que sea mejor. ¿Bien? Los vasodilatadores que habíamos comentado en las diapos anteriores, hay varios de ellos disponibles en Chile, ¿ya? Se recomienda para los pacientes que tienen congestivos que están con presiones arteriales normales o elevadas, ¿ya? Ahora, en estudios clínicos no se ha demostrado que mejore mucho la mortalidad, pero efectivamente en pacientes con, por ejemplo, hipertensiones severas, sobre 200 de sistólica, el control de la presión con estos fármacos puede hacer que el edema pulmonar revierte de forma inmediata. Entonces, la idea es ocuparlos de forma bien juiciosa. Ahora, estos vasodilatadores en general sí requieren sí o sí de ser puestos en infusión continua, ¿ya? Porque tienen vías medias muy cortas. Entonces requieren de estar pasando constantemente para no ser inactivados, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con el tema de disminuir de forma muy brusca la presión arterial, porque puedes pasar de un paciente que está normotenso o hipertenso a un paciente choqueado. Entonces hay que iniciar despacio y hay que aumentar las dosis de forma continua, continua pero cuidadosa, si es que el paciente no responde, ¿ya? El vasodilatador más usado es la nitroglicerina, y esto hay en todos los servicios de urgencia de todos lados. Si ustedes van a cualquier posta rural en cualquier parte, al menos deberían usar con nitroglicerina, ¿ya? Esto se usa en infusión continua, digamos, se programa una infusión de aproximadamente 10 a 20 gamas por minuto, ¿ya? Que es una dosis bastante suave, digamos, que es habitualmente la preparación normal que uno le hace, que es una ampolla en una bolsa de suero de 250 cc. Eso les da un flujo aproximadamente de 3 ml por hora. ¿Ya? Entonces es una dosis bastante baja, bastante manejable. El problema que pasa con los colegas es que habitualmente le ponen esa infusión a esa dosis, a 3 ml por hora, y después se la toman un café y se olvidaron de la cuestión. Entonces queda muchas horas en esa dosis. La idea es irla titulando, y por eso les digo hay que ser progresivo pero cuidadoso. O sea, uno tiene que ir cada 15, 20 minutos
bueno, el paciente todavía está con 250 sistólica, hay que subirla, veamos en los 5 o 10 minutos, hay que subirla, hay que estar atento cuando uno usa nitroglicerina, ¿ya? El dinitrato de isosorbía no está en Chile. El nitrogluciato lo tenemos en Chile, es un medicamento muy antiguo, digamos, pero es un fármaco que es vasodilatador bastante más potente que la nitroglicerina. La nitroglicerina tiene vasodilatación predominantemente venosa, ¿ya? Y arterial, digamos, en menor medida. El nitrogluciato es vasodilatador arterial casi predominante, extremadamente potente y casi siempre está limitado su uso a las unidades de cuidados intensivos, con monitoreo invasivo de la presión arterial, con un catéter dentro de la arteria midiendo la presión, ¿ya? Entonces, en general, lo que ustedes van a usar en servicios de urgencia, en salas y probablemente en unidades de tratamiento intermedio, incluso va a ser la nitroglicerina, ¿ya? Y la neciritida, que es un fármaco que no llegó a Chile, lo tuvimos que cuando hicimos el estudio de neciritida, acá por ahí por el año 2010, 2011. En realidad es un fármaco que es un natriurético, es una forma sintética de los péptidos natriuréticos que se administra de forma endovenosa, y la verdad no demostró mucha utilidad. Ya los pacientes lo pensaban de forma bien violenta, entonces no fue algo muy útil, digamos, y no aportó nada por sobre los otros fármacos, y por eso que en realidad no llegó. Ustedes van a escuchar probablemente que hay algunas personas usan como diurético la dopamina, ¿ya? Que es un vasopresor, ¿ya? Que ya está bastante en desuso como vasopresor porque genera bastantes arritmias, genera fibrilaciones auriculares. Y en el caso de insuficiencia cardíaca, en realidad lo último necesita un paciente que nosotros le demos un FA. Entonces, en general, esa fue una de las razones por las cuales la dopamina se fue, ¿ya? No, pero hay algunas personas que todavía les gusta mucho porque efectivamente la dopamina a dosis muy baja es natriurética, ¿ya? Y puede provocar diuresis por sobre lo que te provoca un diurético. Pero la verdad es que los estudios, particularmente el Rose, y hubo otros estudios previos también que los hizo el ANSIX en Nueva Zelanda, digamos, para probarlo, demostraron que una no servía para nada. ¿Ya? Y a los pacientes no les mejoraba la función renal, no orinaban más, no nada, era una creencia médica nomás. Y lo otro es que provocaba efectos secundarios incluso en dosis muy bajas, entonces se hipertensaban mucho y hacían mucha regla. Por lo tanto, si bien alguno de ustedes puede escucharlo, de algún colega puede leerlo, si es que alguno de ustedes está usando apuntes del año 70, pero aparecen todavía, digamos, la dopamina. Está en este minuto fuera de discusión, la dopamina no es un diurético, no está usado como diurético y como vasopresor, igual su uso está extremadamente limitado, ¿ya? Ahora, en cuanto a los pacientes en shock cardiogénico, las recomendaciones en general son de manejo inicial son un poquito las mismas. Hay que darle soporte y monitorizarlo inmediatamente. Obviamente, tomando un electrocardiograma, acuérdense que lo primero que hay que descartar es que el paciente no tenga un evento isquémico, que no está haciendo un infarto con supra. Y en general, los pacientes con shock cardiogénico tienden a tener bastante infarto con supra. Entonces, hay que tomarle un electro de 12 de derivaciones apenas se puede, ¿ya? Idealmente, el paciente con shock cardiogénico tiene que hacerse el manejo inicial donde esté, pero tiene que ser trasladado lo antes posible a un hospital terciario, ¿ya? Eh, Obviamente, si un paciente está con un shock cardiogénico y eso es secundario a un infarto o al miocardio, el paciente tiene que ir de forma primaria a angioplastía, a coronariografía. Ya aquí, en realidad, la indicación de trombolisis no es buena, digamos, solamente en caso que no haya angioplastía, y eso tiene que ver porque en pacientes con shock cardiogénico hay un 60% de no reperfusión. Eso es lo que está descrito, y cuando nosotros hicimos la descripción de nuestros pacientes acá de la Araucanía, así nos dio. El 60% de los pacientes en shock cardiogénico, el trombolítico no les hizo nada, ¿ya? Y te ganaste todos los efectos adversos del trombolítico, pero sin beneficio. Entonces, lo ideal es, en shock cardiogénico, angioplastía primaria. Solamente trombolisis en el caso de que no haya ninguna disponibilidad de hacerle una angioplastía primaria al paciente, ¿ya? Obviamente, monitorización continua de la presión arterial y de electrocardiograma, lo que quiere decir es que si ustedes están en una posta, van a tener que ponerle el manguito lo más seguido posible, probablemente cada 2 minutos. Y apenas llega a un hospital terciario, le van a poner una línea arterial para medir presión arterial dentro de la arteria, ¿ya?
Y obviamente administrar una carga de fluidos en caso que esté choqueado, si es que no hay signos de congestión. O sea, si el paciente está solamente hipotenso, ahí te lo pueden dar volumen. Si es que no, en realidad van a tener que darle primero, primero presores, después inótropo y después el volumen, como habíamos conversado en la diapositiva anterior. ¿Ya? Y acá están las indicaciones para ingreso a UCI y monitoreo hemodinámico en un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada, que es básicamente un paciente en shock, ¿ya? O cualquier otro tipo de inestabilidad, por ejemplo, inestabilidad eléctrica. El paciente está entrando y saliendo de arritmias que comprometen su hemodinamia, eso es una indicación absoluta. Inestabilidad mecánica, que el paciente tenga una valvulopatía severa, que haya que operar, por ejemplo, y que esa sea la causa de su insuficiencia cardíaca aguda. O trastornos electrolíticos severos que requieran que tú o lo dialices o que lo ultrafiltres, que tú le saques volumen porque ya no le funcionan los pibes. ¿Ya? Ahora, en el paciente con shock cardiogénico ahí uno empieza a hablar de los inótropos y de los presores, ¿ya? Hay varias clasificaciones dependiendo de si es que tienen efectos beta o alfa predominantes. Uno puede hablar de catecolaminas, ¿ya? Con efecto beta o alfa, y hay algunos otros eh, fármacos que no tienen que ver con el receptor beta, como por ejemplo la milrinona, que es un inhibidor de fosfodiesterasa, que es lo que ayuda a que el GMP cíclico, digamos, active más la célula, entonces no tiene que ver con el receptor beta. Y está el levosimedan, que es un fármaco que es un sensibilizador del calcio, permite que el calcio que está en la célula genere más contracción, ¿ya? Ahora, lo más comúnmente usado, digamos, es la dobutamina, ¿ya? Que es el inótropo de elección en todos lados, y en general combinado con noradrenalina si el paciente está hipotenso. Esa es la combinación aproximada que uno debería usar. ¿Ya? Como decía, la primera acción es la dobutamina, que se usa en estas dosis. En general, el choque cardiogénico uno parte con las dosis más bajas, y los pacientes tienden a responder con dosis bajas. Nosotros, si bien la dosis descrita es hasta 20 gamas por kilo por minuto, nosotros rara vez en choque cardiogénico usamos más de 7,5 gramos. ¿Ya? En general responden bien los pacientes a dosis bajas. Como digo, la dopamina se usa tarde, mal y nunca. Digamos, esto aparece en las guías clínicas, digamos, pero está en desuso. ¿Ya? El otro inótropo que usamos bastante es la milrinona, que como le decía es un inhibidor de fosfodiesterasa 5. Y su efecto no tiene que ver con el receptor beta. Entonces, esto tiene bastante utilidad en pacientes que vienen ya tratados de la casa con insuficiencia cardíaca y que son usuarios de beta bloqueadores. Porque si tú estás con alto nivel de beta bloqueadores y la dobutamina es una agonista beta, entonces vas a tener que encontrarte que la dobutamina no te funciona mucho en ese paciente porque en el fondo el paciente tomó el antídoto del fármaco que tú le estás administrando. Obviamente no va a resultar. Entonces, la milrinona, que actúa por una vía alternativa, digamos, es el fármaco de elección en pacientes que están con beta bloqueo. ¿Ya? Esa es en general su gran indicación. Pacientes que estén con beta bloqueo, uno les puede aumentar la contractilidad con milrinona. ¿Ya? La enoxaminona y la levosimendan están usados bastante menos, ¿ya? Bastante poco uso. Y la noradrenalina y la epinefrina en general no se usan por sus efectos sobre el corazón, no se usan para aumentar la contractilidad, quizás un poquitito la adrenalina en casos muy extremos. Lo que uno los usa es para aumentar un poco la presión, ya la presión arterial, porque muchos de estos fármacos se llaman inodilatadores, lo que quiere decir que son inótropos, pero además vasodilatan un poco la vasculatura distal. ¿Ya? Eso es muy útil cuando un paciente tiene un edema pulmonar hipertensivo, que decíamos que es la circunstancia más común, o normotensivo, porque te baja un poco la poscarga y eso hace que todo el sistema funcione mejor. Pero si el paciente está hipotenso, lo que tú necesitas es que el paciente primero tenga presión y después tenga contractilidad, porque si tú lo vasodilatas, digamos, con uno de estos inodilatadores, el paciente se va a choquear más todavía. Entonces lo que uno hace ahí es administrar un fármaco vasopresor como la noradrenalina, una dosis baja, para poder administrar este otro medicamento. En general, en pacientes choque cardiogénico los damos juntos. La combinación más común es dobutamina, noradrenalina o el relora noradrenalina. Esa es la combinación más habitual. ¿Ya?
Como les decía, es común que estos pacientes, incluso en shock cardiogénico, lleguen ya con beta bloqueadores, ¿ya? Si el paciente, ¿qué es lo que uno hace con el beta bloqueador? Va a depender de cuál es el estado. Si el paciente está descompensado leve y está en una dosis estable de beta bloqueadores, en realidad la idea es mantener la dosis y, en el fondo, manejar su congestión con diurético. Esa es la idea, ¿ya? Si el paciente está con beta bloqueadores y tiene una falla cardíaca moderada, digamos, el paciente está con un poco de requerimiento de oxígeno, pero no está hipoperfundido, lo que uno hace es disminuir la dosis un 50%, no suspenderlo por completo porque en el fondo el rebote del beta bloqueador puede generar un poco de taquicardia al sacarlo, ¿ya? Eso no es bueno tampoco para el paciente. Entonces, la idea es que si tú estás moderadamente descompensado, disminuye la dosis. Y obviamente después, cuando el paciente ya esté mejor, se la vuelves a subir. Si el paciente está con falla cardíaca descompensada porque alguien se fue al chancho titulándole el beta bloqueador, le dejó una dosis máxima de entrada, ¿ya? Tú le bajas la dosis, pero idealmente no suspenderlo, ¿ya? Si el paciente está con un edema pulmonar agudo secundado a taquiarritmias o hipertensión no controlada, ese es el mejor momento para partir de un beta bloqueador, ¿ya? Si el paciente está con falla cardíaca con estabilidad hemodinámica, no debido a taquicardia o hipertensión no controlada, ese paciente hay que suspenderle el tratamiento hasta que se estabilice, ¿ya? Una, porque no quieres que se potencie más, porque ya está inestable, y lo otro es porque vas a aportarle beta-agonistas probablemente dentro del curso de su enfermedad para tratar de compensar, ¿ya? Si el paciente requiere tratamiento con dobutamina o con dopamina, como son agonistas beta, como le dije, ahí hay que descontinuar el beta bloqueador. Pero en general lo que nosotros preferimos es, en estas circunstancias, utilizar milrinona, ¿ya? Y es lo que nos permite mantener el beneficio de mortalidad que tiene a largo plazo el beta bloqueador y agregarle el inotropismo de la milrinona, ¿ya? Y si el paciente tiene una falla cardíaca aguda, ya aguda, el paciente no tenía antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva, la idea es partirle el beta bloqueador una vez que se vaya a ir de alta, ya un poquito antes del alta, una vez que ya esté todo compensado y el paciente esté euvolémico. Esa es la forma de iniciarlo en pacientes que no tengan. ¿Ya? Ahora, esto es para decir que, para reforzarles un poco el tema de las mortalidades, ¿ya? Incluso con todo el mejor manejo, digamos, de primer mundo, como le digo, le hacen en un estudio norteamericano, ¿ya? Las mortalidades son igualmente elevadas, ¿ya? Cerca del 10% de muerte por hospitalización, 4% de muerte y 6,1% de hospitalización por falla cardíaca, ¿ya? Ahora, ¿cuándo vamos a dar de alta a un paciente que tenga una falla cardíaca descompensada? Una vez que ya pasó todas estas etapas, llegó a la sala, ya está bien tratado, y ustedes dicen, bueno, ¿y cuándo se va a ir? ¿Ya? Primero, cuando todos los factores exacerbantes estén resueltos. ¿Ya? O sea, si el paciente está con una neumonía neumocócica, su neumonía neumocócica está bien controlada, ya está en tratamiento antibiótico, no necesariamente todos los días de tratamiento antibiótico, pero el paciente ya no está séptico y está en condiciones de recibir terapia oral, digamos, tiene que estar compensada su patología. Si fue un infarto, tiene que estar angioblasteado, tiene que estar con toda su terapia antiquímica, tiene que estar todo resuelto. Un estatus óptimo o casi óptimo de volemia, ¿ya? Y eso es súper importante, es una causa muy frecuente de hospitalización, que a los pacientes se les pasa la disnea y en 3 tiempos le dan el alta, ya, chao, que venga el siguiente. Y en realidad muchos pacientes se van con hasta agua todavía dentro del cuerpo, ¿ya? Y eso se tiene que verificar principalmente con el estado del edema periférico que tiene el paciente, ¿ya? Si el paciente tiene algún grado de edema que sea más que leve, ese paciente tiene agua encima y ese paciente, aunque esté sin disnea en condiciones de reposo acostado en la cama, ese es un paciente que probablemente en la casa se va a descompensar de nuevo, aunque sea solamente por iniciar la dieta de la casa, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, lo que se recomienda es que ojalá el paciente se vaya de alta sin edema, que no sea solamente la ausencia de disnea el criterio para darlo de alta, sino que el paciente tenga ausencia de edema o que este edema sea muy leve. Que esté usando diuréticos orales, ¿ya? Eso es lo ideal. Que al paciente se le haya hecho educación y a su familia respecto a su condición, respecto a los tratamientos que tiene que seguir y de los síntomas de consulta precoz, ¿ya? Ojalá con una fracción de eyección documentada, esto no siempre se puede hacer por la disponibilidad de ecocardiograma en los hospitales, pero es lo que se recomienda. Ojalá realizar consejería antitabaco, como les decía aquí, los factores de riesgo se cruzan, entonces el paciente hay que aprovechar estos momentos de crisis para hacer la consejería antitabaco, digamos, para que deje de fumar
desde el punto de vista cardíaco nos va a servir, los pulmonares nos van a agradecer, hasta los urólogos, porque el tabaco se asocia a cáncer de vejiga, todos te lo van a agradecer, ¿ya? Y en general uno tiene que aprovechar estos momentos de crisis, digamos, que es el punto donde el paciente es un poco más receptivo, ¿ya? El paciente se tiene que ir de alta con terapia médica óptima iniciada, o sea, el paciente tiene que estar con beta bloqueador, inhibición del eje renina-angiotensina, con cualquiera de los fármacos, ya sea con un IECA, con un ARA o con un inhibidor de glicina. Y tiene que irse con espironolactona si que su fracción de eyección es menor al 35%. Eso se llama terapia médica óptima. Y probablemente ahora, dentro del próximo año, se agregue los inhibidores de cotransporte de SGLT2, digamos, como parte de terapia médica óptima en base a los estudios que salieron publicados la semana pasada. ¿Bien? Probablemente el otro año va a ser parte de terapia médica óptima. Hasta hoy día son de esas tres cosas: beta bloqueo, inhibición del eje de renina-angiotensina y antagonistas mineralocorticoides como espironolactona o eplerenona. Esas tres cosas son la terapia médica óptima y el paciente tiene que irse con esas tres cosas iniciadas, ¿ya? Y ojalá con la instrucción de que sean tituladas a la dosis máxima tolerada en atención primaria, ¿ya? Y los controles ambulatorios. Si el paciente por alguna razón no puede usar un fármaco X, digamos, ya sea porque no sé, pues le baja mucho la presión, o porque le baja mucho la frecuencia cardíaca al beta bloqueador, o porque la calemia se le fue al cielo, digamos, con el IECA o con la spironolactona, esa intolerancia tiene que ser documentada, se tiene que decir, se intentó darle este medicamento, no se pudo por tal cosa, porque en el fondo en este minuto, si tú no le dejas un IECA a un paciente con insuficiencia cardíaca, es negligencia médica, porque tú le estás negando la oportunidad de un fármaco que mejora mortalidad, digamos, y después de decir, doctor, ¿por qué no se lo dejó? Ah, es que no se me ocurrió. No, o sea, tú lo intentaste, pero en realidad el paciente no lo toleró en ese minuto. Entonces lo que tiene que estar o en terapia médica óptima o con intolerancia documentada. Pucha, lo intenté, no se pudo. Y lo ideal, que es crítico para evitar hospitalizaciones, y que estamos claros que acá en el sistema de salud público de Chile va a costar mucho llegar a este nivel, pero está absolutamente demostrado que si el primer control post-alta es dentro de 7-10 días, eso evita hospitalizaciones hasta en la mitad, ¿ya? Porque a los 7 días tú puedes ver si el paciente volvió a hacer edema, cómo se siente, si está con disnea, entonces tú puedes intervenir en ese minuto para evitar una hospitalización, ¿ya? Si tú haces un control a las 3 semanas, 4 semanas, como normalmente se hace, digamos, en un paciente que sea de alta, ya llegaste tarde. Lo más probable es que ese paciente ya se te hospitalizó, o que esté al borde de la hospitalización, o que esté ya más constituido y no tenga mucha incidencia ya como para evitarle el evento, ¿ya? Está, como le digo, demostrado, hay hartos estudios gringos particularmente, que el primer control de insuficiencia cardíaca debería ser a los 7-10 días, ¿ya? Así que eso es lo que les traigo hoy día. ¿Dudas? ¿No? Muy bien, nos vamos. Doctor, yo sí. Bueno, es una pregunta de insuficiencia cardíaca normal. ¿Ya? Quería No, preguntarle, no el desastre. sí, no del desastre, previo al desastre. Nada, que resulta que, no sé por qué se dice que la hidralacina isosorbide se puede recetar como tratamiento para personas de raza afroamericana en tratamiento de insuficiencia cardíaca. Mira, yo tengo una clase completa en el diplomado de medicina interna de ese punto en particular, porque es una historia súper sabrosa. ¿Ya? Mira, para hacerse las cortas y no latearlos tanto, el tema es que hubo una empresa gringa, ¿cachai? De la década de los 90 que probó esa combinación, quería patentarla, ¿ya? Entonces, de hecho, la desarrolló y generó una pastilla combinada de hidralacina isosorbida que se llama Beazley, que acá en Chile no hay, ¿ya? Es una farmacéutica gringa, ¿ya? Y en los estudios en animales le dieron bastante buenos, eran bastante prometedores. Y cuando lo probaron en humanos fue un desastre, la hueá no sirvió para nada, ¿ya? Para nada. Ese fue un estudio negativo. O sea, mucha gente quedó como medio plop, ¿cachai? Y ya, pucha, le teníamos tanta fe a esta cuestión que sonaba muy lógica, digamos, que era un vasodilatador venoso como el isosorbide y un vasodilatador arterial como la hidralacina, como que armaban el efecto del IECA. Y como para contexto, digamos, en los 80 dejar IECA era como dejar rituximab. Entonces era súper caro, no todos los pacientes lo podían costear, entonces habían
reuniones clínicas en las cuales se definía cuál era el paciente que le tocaba inhalar y no. O sea, ahora la cuestión vale 10 pesos la pastilla, entonces no pierde un poco la proporción de eso. O sea, mucha gente le tenía fe a la hidralacina isosorbida como para reemplazar el IECA. Y este estudio que se llama se llama el VHEFT, VHEFT, por si lo quieren buscar, salió negativo. Entonces la empresa, que ya le había puesto muchas lucas a esta cuestión, hizo un segundo estudio, ¿ya? Basado en que cuando analizaron el estudio inicial, vieron que los afroamericanos, los negros, tenían mejores resultados que el resto de las razas. Entonces hicieron un estudio exclusivamente en afroamericanos. Que se llama el IHEFT, con A. AHEFT. Y ese estudio les salió efectivamente beneficioso. La combinación hidralacina isosorbide. Pero eso no se replicó en ningún otro grupo racial. Entonces, ahora, va a salir alguno de ustedes y va a decir, pero doctor, digamos, genéticamente somos todos iguales, la raza es un constructo social. Sí, ok, estamos todos de acuerdo, ¿ya? Pero esa fue la cuestión que dio el estudio, ¿cachai? Entonces se lo presentaron a la FDA, y la FDA esta empresa, ¿ya? Que es en papel, ¿ya? Uno de los cuales es muy bien tratado, al contrario del estudio anterior, ¿cachai? Del VIGE. Entonces, los pacientes que estaban usando entre un 70 y un 80% terapia médica óptima. O sea, estaban con beta-bloqueador, estaban con IECA, estaban con espironolactona, ¿ya? Entonces, ahí hay un error de concepto que a veces se da, ¿ya? Que es que si nos quedamos con este concepto del 80, de cuando la pérdida era carísima y pensábamos que podíamos reemplazarlo, que si un paciente no puede usar IECA, le puedo dar espironolactona, o sea, le puedo dar hidralacina isosorbida. Y eso es una cuestión que ustedes van a ver en sala, cuando pasen por sala, van a ver. Eso no es cierto, ¿ya? Potencial, ¿ya? La hidralacina isosorbida, en el único grupo que se ha demostrado su uso, que funciona en algo, es en los afroamericanos. Y por eso está la indicación. Pero no reemplaza ninguna de las otras terapias. Ok, pero se estima que eso es más eficiente en personas de raza negra porque carecen de un sistema de renina-angiotensina más óptimo que las personas de una tez más clara. No, lo que pasa es la explicación, buscando todo el eufemismo para no ofender a nadie, pero la explicación no está muy clara, ¿ya? Ahora, lo que sí se sabe es que las personas de raza afroamericana, digamos, de raza negra, eh, tienen hipertensiones que son súper refractarias a tratamiento y no es raro que uno recurra a 3, 4 o 5 fármacos para controlar la hipertensión en un afroamericano, ¿ya? Tienden a reaccionar un poco mejor a los tiacídicos que los otros grupos igual, ¿ya? Entonces hay ciertas diferencias moleculares, digamos, a nivel de ellos, ¿ya? Pero la razón exacta de por qué no está tan clara. Ahora, como te digo, lo más probable es que tenga que ver con sus niveles extremados de hipertensión y que en el fondo igual te obligan a recurrir a 4 o 5 fármacos en casi todo. Ya, ok. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? Doctor, hay una pregunta en el chat que Que yo no dice, veo el chat, ni los chats ni los ¿cuáles son los comentarios de criterios? YouTube. Ah, ya. ¿Cuáles son los criterios para decir que un paciente está en shock cardiogénico? Como les decía, el tema de describir que el paciente está en shock cardiogénico tiene que ver primero con si el paciente está en esta clasificación que les decíamos clínicamente, si es que está congestivo y si está hipoperfundido. Si está congestivo y hipoperfundido, el paciente está en shock, ¿ya? Si el origen de ese shock es una insuficiencia cardíaca o una patología cardíaca de cualquier tipo, el paciente está en shock cardiogénico, ¿ya? Ahora, eso es clínico, eso es como la definición de combate, ¿ya? Sí, ahora, la definición formal de shock cardiogénico, lo que uno ve, digamos, en los papers, todo el cuento, es tener una sistólica menos de 100 con un índice cardíaco menor a 2.2 litros por minuto por metro cuadrado medido con un Swan-Ganz. Que es una cuestión que es difícilmente aplicable a un servicio de urgencia o a
digamos, a cualquier parte, digamos. O sea, nosotros acá en la UCI cardiovascular hoy día tenemos 2 pacientes con cáncer. Entonces, porque en general no lo requiere para el diagnóstico ni para el manejo muchas veces. Entonces, una es la definición formal de laboratorio para estudios, digamos, como probar efectividad de dispositivos en ese tipo, que es la definición, por eso menos de 100, con índice cardíaco menos de 2.2. Pero clínicamente, como te digo, es la presencia en un cuadro cardíaco de congestión e hipoperfusión sistémica. Como te digo, la presencia de hipotensión no es estrictamente necesaria, porque las etapas iniciales del shock, como lo van a ver cuando ven shock séptico, particularmente en shock séptico, es importante esa definición. El paciente puede estar con hipoperfusión sistémica, ya puede estar con niveles de lactato elevados, lo que quiere decir que ya pasó a metabolismo anaerobio todos los territorios distales. Pero todavía tener presiones conservadas por todos los mecanismos compensatorios que están andando, pero eso no quiere decir que el paciente esté bien. Entonces, la definición de hipoperfusión es la definición actual de shock. Ya, doctor, muchas gracias. Al parecer estamos listos porque creo que los chicos tienen Estamos listos. clase ahora. Chao, doctor, muchas gracias. Chao, Un doctor, gustazo. gracias. Que esté bien, Chao, doctor, gracias. que esté muy bien. Que esté bien, chao, Gracias. doctor, gracias.